Hoy en No Culpes. Tatuajes significan todo. Significan la muerte de mis hermanos, enojos míos. Tengo iniciales del padre de mi hijo cuando me enamoré. Vamos a hablar de tintas sentidas. ¿De qué se trata? Bueno, un informe especial que realizaron 2 comunicadoras sociales y lo vas a poder vivir aquí en No Culpes. Vamos a hablar de mujeres que están en alma fuerte, privadas de su libertad y que tienen tatuajes. Pero con el que tienen tatuajes no nos vamos a quedar porque hay algo más profundo sobre ello. Y me voy a quedar, ¿no?, con una parte, ¿no?, de la tesina de estas alumnas, de estas licenciadas, ya no son más alumnas, que dice lo siguiente: cuando las mujeres ingresan a la cárcel sufren el despojo, tanto de sus bienes como de sus seres queridos. No obstante, sus tatuajes permanecen en la piel. Sí, como lo escucharon, permanece en la piel. Y ya voy a recibir, ¿no?, a las licenciadas en comunicación social quienes realizaron este informe que es increíble. Voy a recibir a María Paula Reta, ella es licenciada en comunicación social. Hola, María. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y voy a recibir también a Martina Natalia Bustos, licenciada en comunicación social. Hola. Y voy a recibir también a Fabiana Baumgarrer, ella es magíster en criminología y licenciada en sociología. Buenas noches. Ahí está, me encanta la criminología, muy bien. Fabuloso. Y profesora de León Cuyo. Por supuesto. Ahí está, llevamos León Cuyo acá, somos todos de León Cuyo acá. Me gusta. Vamos a ver el informe y luego nos van a contar absolutamente todo acerca de esto que me pareció totalmente novedoso y profundo, porque es algo que nadie les puede quitar, ¿no? El tatuaje en la piel. ¿Y qué significa ello? Informe especial que realizaron estas hermosas licenciadas, mirá. Yo me tatúo porque yo siento cada cosa que me tatúo. Significa el diablo, que estaba muy enojada porque me mataron a mi primer hermano. Son más significados de enojo, de dolor. Los tatuajes significan todo. Significan la muerte de mis hermanos, enojos míos. Tengo iniciales del padre de mi hijo cuando me enamoré. Tengo todo el tatuaje, todos los nombres de mis hijos tatuados. Tania, Sebastián, Nico, todos. Todo lo que tengo representa algo de mi familia, de mi madre, de todo. Me gustan los tatuajes, me gusta el dibujo, me gusta tenerlo en mi cuerpo, es algo que me da como alegría, no sé, algo así. Tengo un infinito que por mis hijos, el amor infinito hacia mis hijos, que yo me voy a ir de esta tierra y los voy a seguir amando. Me costaba mucho en algunas cosas, yo para ir a algunos lugares me tenía que tapar los tatuajes. Sin embargo, a mí no me gusta tapar los tatuajes porque los tengo en mi cuerpo, porque me gustan y porque me gusta verlos, me gusta que se vean, me gusta todo. Entonces, que dejen de un poco de discriminarnos con los tatuajes. Ahí está, ¿no? El informe especial. La verdad es que saqué un montón de cosas, ¿no? Que estaba leyendo, estaba observando. Qué fuerte esto, ¿no? Es algo que nadie me lo puede quitar, ¿no? Y esta cosa de que me quitaron todo, menos esto. Este tatuaje que significa algo. Quiero saber primero cómo se les ocurrió realizar esto, con qué se encontraron y cómo fue el trabajo. Bien, en primera instancia se nos ocurrió realizar esto porque nosotras como comunicadoras sociales queríamos hacer una tesis que no solo esté vinculada a la carrera, sino que también tenga que ver con algo que a nosotras nos apasione y nos llegue. Y anteriormente hemos trabajado como talleristas, las dos en la cárcel, también con Fabiana hace ya 4 años, en Abuelas Avispas y en Almafuerte. Entonces, después de tener vínculos con las chicas y escuchar siempre sus relatos, como que dijimos, bueno, podemos vincular esta experiencia también con lo que tiene que ver con la carrera. También fue como que vivimos durante toda nuestra trayectoria académica todo el boom del feminismo, del ni una menos, la cuestión del aborto y
fue como que siempre estuvo de la mano con el cursado, rendir materias y demás, la cuestión política, ¿no? Y el compromiso con lo social. Entonces nos quisimos meter como de lleno con un tema de tesina que nos conmueva, que nos llame a también después comunicar justamente todo esto que está atrás de los muros, que justamente ese es el objetivo de la cárcel, ¿no? Como agarrar a todas estas personas y esconderlas de alguna manera allí atrás, y cómo en este sentido el cuerpo se transforma en un espacio de narración que no te lo pueden sacar cuando llegas, te sacan todo, ya no ves a las personas que querés, ya no tenés tus cosas personales. También perdés cuestiones más intangibles que son igual de importantes, como todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la expresión. Allá adentro termina siendo como todo igual, se homogeneizan todas esas cosas particulares que trae cada quien, y bueno, el tatuaje queda con ellos. Sí, y además, como dice Paula, que nosotras cuando nos metimos a investigar, porque tuvimos que leer un montón de cuestiones antes de hacer la tesis, también nos dimos cuenta que si bien habían bastantes informes sobre los tatuajes y las cárceles, por lo general estaban como universalizados desde la óptica del varón. Entonces, cuando vos hablas de tatuaje de cárcel, ya se da por sentado que estamos hablando de cárceles de varones y de tatuajes en varones. Entonces, a nosotras, con todo esto que habla también, que nombró recién Paula, del feminismo y toda nuestra trayectoria a lo largo de la carrera, dijimos, bueno, entonces también visibilicemos esta parte, ¿sí?, de los tatuajes en las mujeres, y no solo eso, sino de cuestiones que viven ellas, o sea, de escuchar el relato de las mujeres y que no siempre sea el relato de los varones el que aparece en investigaciones científicas. Voy a ir contigo. Aquí estoy. ¿Con qué nos encontramos, no? Cuando uno va a la cárcel de mujeres, ¿nos encontramos con mujeres vulnerables? Quería hacer un complemento a lo Sí, que decían las compañeras, que tiene que ver con por qué pasa también esto. No es solo porque estemos en un mundo machista, digamos, y siempre centrado en la visión, digamos, masculina, sino porque además a nivel regional, latinoamericano y te diría casi mundial, el porcentaje de mujeres privadas de libertad ronda entre un 4 y un 7% a nivel mundial o regional. Entonces, de por sí, la cárcel o las cárceles son masculinas y tienen también una lógica masculina en su funcionamiento, en su estructura, incluso edilicia, y un montón de lógicas que fueron, digamos, creadas o pensadas mayoritariamente para los varones. ¿Por qué? Bueno, por lo que hablamos en el corte, porque de la mujer no se espera desde ese estereotipo que cometa un delito, mala mujer por cometer un delito. Si es madre y comete un delito, mala por ser además mala madre. Entonces también esto que se pone muy en juego a la hora de hablar de delito, de cárcel y de mujeres, que es esto que llamamos de la triple condena. ¿Sí? Entonces, digo, la apuesta que hacen las chicas... ¿La triple condena sería para...? La condena social por el hecho de que las mujeres no deberíamos cometer delitos, también la condena social por ser una mala madre, y la condena judicial propiamente dicha por el delito. Y ahí hay un gran tema, porque jueces y juezas son parte de esta sociedad en la que vivimos. ¿Hasta dónde pesa en ellos y en ellas este estereotipo de que están condenando a una mujer o a un varón, o no a un varón? Entonces, incluso hay estadísticas que demuestran que por los mismos tipos de delitos, las penas son más duras para las mujeres que para los varones. Ah, mira. Incluso hay menos prisiones domiciliarias o escarcelaciones en las mujeres que en varones, porque las mujeres no tienen vivienda a su nombre, porque no tenemos menores niveles de trabajo formal o trabajo, digamos, en blanco, como se dice. Y son esas condiciones las que, al no cumplirlas, pero que no las cumplen por el hecho, digamos, justamente de ser mujer, esta vulnerabilidad que vos decías, entonces hay más prisión preventiva para las mujeres que para los varones. Es toda una cuestión, como un círculo vicioso, digamos, pero que no hace más que repetir lo que sucede afuera, ¿no? Y sin lugar a duda, lo que vos decís, sí, hay vulnerabilidades incluso múltiples y atravesadas, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con... digamos, la jerarquía de los tipos de delitos que se cometen, la pobreza, por supuesto, también, la raza. Digo, ha crecido la población de mujeres privadas de libertad por narcotráfico. Y lo digo entre comillas porque uno dice narcotráfico y se imagina a Pablo Escobar. Digo, mucho Netflix. No, digamos, en el caso de las mujeres es ese último escalafón, que es ser mula, ¿sí?, donde además son explotadas también en ese trabajo que realizan, y son ellas las que terminan privadas de libertad. Claro, no, el jefe, el hombre... Sí, no, Pablo, y vale aclarar también que, o sea,
lo que dice Fabi nos lleva a preguntarnos también de si realmente a la hora de condenar a esas mujeres que son mulas, que ocupan las redes de comercialización, si se termina realmente con el narcotráfico, digo, porque se las condena y también son muy fáciles de reemplazar, porque al fin y al cabo no se desarticula una red de narcotráfico si encarcelas a una mula, por ejemplo. No. Es como que estás agarrando el Sí. Claro. Claro, ¿cómo se dice? La punta, ¿no? Sí, ¿no? el chivo expiatorio, Claro, el chivo expiatorio, se no sé corta qué. por lo más fino, Sí. el ladrón de gallinas, ¿viste? Claro. Todos esos Y términos ha que se usan crecido muchas mucho el número de encarcelamientos más de débil, ahí mujeres está. en relación a esto que hablaba Fabi recién. Sí, yo cuando también me refiero a vulnerabilidad, digo, también se encontraron con... Porque aquí hablo esto, estábamos viendo el video, ¿no? Y muchos decían, bueno, tengo mis hijos tatuados, tengo a familiares, a mi hermano que se murió. La mujer siente más la ausencia, se encontraron que la mujer por ahí se siente más la ausencia familiar en estos casos que el hombre. No sé si podemos decir algo A ver. de esa manera, Sí. porque no hicimos un estudio como comparativo, Bien. no sabemos qué ocurre particularmente con Ok. esto en la cárcel de varones, por ejemplo. Bien. Pero sí vimos como, bueno, la Marti lo sabe un poco mejor, pero cómo aparecen siempre los nombres de las hijes, de las madres, de las abuelas, cómo se ve también reflejado en sus pieles esto del cuidado, de la maternidad, y sí, y con sus palabras eran... llevo a esta persona para no olvidármela, o me la tatúo en el pecho para llevar a esta persona en el corazón, me la tatúo en la espalda como un amuleto de protección, que era esa persona que me cuidaba la espalda todo el tiempo, hasta en la cara por personas que llevo todo el tiempo adentro de mi cabeza. Entonces lo vimos muy fuerte a eso. Y volviendo a lo que vos nombraste al principio, esto de que el tatuaje es algo que no se les puede sacar Sí, porque sí. lo llevan en la piel. Esto se veía mucho con los tatuajes de los hijos, de las hijas, porque de repente ellas te decían que el tatuaje era un escudo contra el olvido. O sea, interpretación nuestra con esas palabras, ¿no? Pero de decir, una de las chicas nos decía, yo extrañaba tanto un día a mi hijo, ella estaba en el Borbollón, en ese momento no en Almafuerte. Y se extrañaba tanto a mi hijo que me lo tatué y tenía acá tatuado el nombre del hijo y como las pulsaciones, digamos. Entonces, digo, de repente el tatuaje es también una manera de conectarse con el afuera, de atravesar esos muros, o sea, nosotras cuando hicimos la tesis entendimos mucho que el tatuaje es un hecho comunicativo, más allá de lo estético, que también juega un montón, porque a veces uno se tatúa porque dice, bueno, qué lindo este tatuaje, me lo hago. ¿Y de dónde Pero- me queda? Pero en este Claro. caso, claro, en este caso es mucho más profundo. Cuando leí su tesis, la verdad es que uno se empieza a replantear, claro, hay cosas que el mundo no te va a poder borrar. Claro. ¿Entendés? Tal Que lo cual. llevas en la piel y en estos casos tienen que ver con... Hay una estrecha vinculación con los seres queridos, Con los los seres tatuajes, queridos. por lo menos en la investigación que hicimos nosotras, notamos que hay una estrecha vinculación con los seres queridos, que es una manera eso de llevarlos consigo, porque imagínate que una está presa, capaz por 10 años no, o sea, tenés las visitas, lógicamente, pero digo, no tenés el vínculo que tenías cuando estabas afuera. Entonces el tatuaje aparece como una manera de decir, lo llevo, me lo acuerdo, y también como un motor de decir, me veo el brazo, la pierna o lo que fuere, y sé que hay alguien que me está esperando afuera. Entonces el tatuaje adquiere otra significación. Me voy a quedar con... Había hecho la tarea en casa, como decimos fuera de cámara, y me había anotado varias cosas, ¿no? Y una de ellas, bueno, dice, bueno, además de universalizar la cuestión del tatuaje tumbero o carcelario, desde la óptica del varón cis heteronormado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotras cuando hicimos Saqué un fragmentito, obviamente. Sí, cuando hicimos la exploración bibliográfica, sobre todo para construir nuestro marco teórico, cuando buscábamos en diferentes plataformas tatuajes en cárceles, o el mismo término tatuaje tumbero, se refería, eran estudios hechos en cárceles de varones y hechos por investigadores varones. Solamente encontramos un aporte teórico que hablaba de tatuajes en cárceles de mujeres, que estaba hecho por investigadores varones también. Entonces, nosotras quisimos, por eso está explícito en el título, ¿no? Como tatuajes en cárcel de mujeres, porque
se hace como, es como universal decir tatuajes en la cárcel es igual a decir tatuajes a cárceles de varones y no está como nombrado de esa manera. Y bueno, nosotras para visibilizarlo sí lo pusimos de esa manera en el título, pero eran todas conclusiones y cuestiones relacionadas a la experiencia de los varones que claramente no es la misma a quienes habitan un cuerpo que no es de varón, ¿sí? Esa mirada que proponen las chicas en la tesis, Sí. Somos un equipo, yo me sumo, proponemos con las chicas, porque así se trabajan, o por lo menos esa es la propuesta siempre de acompañar a la gente cuando está haciendo su tesis de grado, de posgrado. Tiene que ver con esto que yo te decía más temprano de la estadística, digamos, una estadística se come a la otra, de por sí hay pocas, vos sabés que hacer estadísticas implica recursos, implica plata, implica políticas públicas o implica organizaciones que se dediquen a eso. Entonces, en un 94,6% que te digo de las mujeres, toda la información que tengas va a tener que ver con los varones, o es tan pequeño el porcentaje de mujeres que va a terminar, y repito la palabra que vos usaste, invisibilizado. Tenga que ver con los tatuajes, tenga que ver con las maternidades, tenga que ver con las vulnerabilidades, tenga que ver con la cuantía de la pena, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la doble apuesta a esto que hablamos y que proponemos con las chicas es una militancia que tiene que ver con visibilizar la particular situación que implica que las mujeres estén privadas de libertad. Porque cuando un varón, y pongamos si querés un varón padre y va preso, por supuesto que hay impactos en su familia, impactos múltiples. Incluso hay un término que es para mí muy figurativo, que habla de los límites difusos de la pena. ¿A cuántos, durante cuánto tiempo y a quiénes afecta una pena de privación de libertad? ¿Solo a la persona que va presa? No, de ninguna manera. A los que los rodean. Absolutamente a su familia, para empezar, y no solo durante los 2 o los 3 años que estuvo privada de libertad, porque va a cargar con eso el resto de su vida, seguramente los 10 años que tenga que portar el papelito de antecedentes penales, por ejemplo, más cuantos otros estigmas que tienen, porque incluso muchas veces también tiene que ver con los tatuajes, sobre todo años atrás, que se hacía el típico tatuaje de tumbero, digamos, o el de estar rodeado por la policía, y la gente sabía que quien tenía ese tipo de tatuaje era porque había estado preso, por ejemplo. Entonces, bueno, a lo que iba era esto, a la posibilidad de visibilizar la particular situación de las mujeres. Cuando una mujer va presa, eso del límite, del daño que la cárcel genera, es tremendo, porque el mundo de sus hijos se derrumba. Cuando es el papá, se afecta, pero cuando es la mamá la que va presa, el mundo de esos niños y esas niñas literalmente se derrumba. Es muy fuerte. Es fuerte lo que me estás diciendo, ¿no? Pero si vamos un poquito más específico, ¿en qué se derrumba, por ejemplo? En todo. ¿Desde lo psicológico? Por supuesto, porque todavía estamos en una sociedad que quien se encarga mayoritariamente de los cuidados somos las mujeres, las madres, digamos, en el caso de cuidado, madres, o si cuidamos a una anciana o a quien sea que cuidemos o a una persona con discapacidad. Entonces, si esa mujer que hasta entonces ejercía ese rol de cuidadora está privada de libertad, esa familia bueno, los chicos y las chicas muchas veces terminan o con familias cuidadoras o institucionalizados o repartidos entre tíos y tías, cosa que cuando el varón o el papá va preso no es así, porque quedan al cuidado de la madre. Digo, cuando la mujer va presa, aparecen otras mujeres haciéndose cargo de sus hijas y de sus hijos. Incluso yo te cuento esto hace años, que en Mendoza los teléfonos, digamos, estaban permitidos de alguna manera en las mujeres privadas de libertad, teléfonos comunes y corrientes, porque había un ejercicio de la maternidad que continuaba dentro de la cárcel. Hacer tareas por teléfono, ¿cómo se dice? Como tutorear una receta de cocina por teléfono, o sea, seguía ejerciéndose esa maternidad aún estando privadas de libertad. La pandemia trajo la legalización de la posibilidad de tener teléfonos celulares a varones y a mujeres, y con toda la tecnología de cámaras, internet y todo lo más que antes no existía. Y eso, o sea, apoyamos y nos parece maravilloso, ¿no? O sea, está muy bien, digamos, para el tema de la comunicación. Hoy la comunicación es un derecho humano, prácticamente. Pero sí hay una gran diferencia, y cuando quieras podemos venir y lo recontra extendemos el tema entre que un papá o un varón padre esté privado de libertad y una mujer madre esté privada de libertad. Los efectos son totalmente diferentes. Distintos. No sé si tienen el dato, ¿no? Pero o qué le han dicho a algunas mujeres que están allí o que estuvieron en la cárcel. ¿Cuesta más el volver a insertarse en el campo laboral a una mujer que a un hombre?
haber No, estado en no la tengo cárcel? el dato para decirlo Sí. ni relatos, pero primero Justo pensemos... me llevaste a eso. No, está bien, está bien. Ah. Primero pensemos en cómo está el mercado de trabajo en Mendoza y en Argentina, con lo cual para cualquier Sí. persona, estamos pensando con las chicas en qué vamos a trabajar ahora que tienen un título de licenciadas, digo. Imagínate para una persona que sale luego de un X tiempo privada de libertad y donde el Estado, provincial o nacional, te priva de tu libertad ambulatoria, pero tampoco se hace cargo de que te está privando de la libertad y que dentro de un tiempo vas a salir en libertad para allanarte ese camino. Digo, no, de ninguna manera. No hay un acompañamiento después. No, No. no. No quiero que nadie después del Poder Ejecutivo me acuse con el dedo. La institución existe, la PPL o distintos espacios Sí. del servicio penitenciario, pero nunca son suficientes. Yo lo De que ninguna sí manera. me animo a decir, porque lo escuché de sus propias palabras, era yo vengo de la calle y cuando salgo de acá me voy con una mano adelante y una mano atrás y vuelvo a vivir en la pobreza, en la marginalidad. No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo dónde ir a bañarme cuando salga de acá. Y también manifestándolo como una preocupación, o sea, porque... obviamente que a nadie le gusta estar presa, pero bueno, ahora que salgo, ¿qué? Claro. Y es como nosotras creemos que la cárcel es una institución que muchas veces agarra a personas que están en esta situación de marginalidad, de vulnerabilidad, y la cárcel es una máquina de reproducir y de perpetuar toda esa vulneración de derechos. Y cuando salís de la cárcel, eso sigue, eso se acentúa. Una pregunta que por ahí nos hacemos las tres un día cuando veníamos de la cárcel es que decimos, se habla mucho de la reinserción cuando salís, ¿no es cierto?, en libertad. Y nosotras nos preguntamos como, ¿la reinserción a qué? Si nunca has estado inserta en la sociedad. Bien, Entonces claro. es como preguntarse eso también, ¿qué personas son las que están presas? ¿En qué condiciones salen? La Fabi ahí decía que por ahí no podía traer a colación algún relato de ellas así puntualmente. Y yo tengo el recuerdo en la cárcel Agua de las Avispas, que es una cárcel primaria. Ahora creo que ya no funciona más de esa manera. Pero hace unos años estuvimos trabajando ahí. Me acuerdo que una vez en un taller, que no sé si la Fabi estaba o no, estábamos con otros compañeros y una de las chicas salió en libertad en ese momento. Le comunicaron que salía en libertad esa misma tarde porque les comunican ahí sobre el pucho. Claro, entonces sale y uno se imagina, bueno, que es una alegría, ¿no? Aplausos, qué sé yo, y se nos acerca y nos dice como, sí, igual estoy contenta porque salgo en libertad, pero al mismo tiempo no tengo a dónde ir y no tengo nada que hacer y como que en cierto punto la cárcel se convierte en un lugar de amparo, digamos, o sea, entendiendo todas las violencias que se viven ahí adentro y que lógicamente nadie quiere estar preso, pero decir, ¿a dónde salgo? O sea, imagínate que te comunique que estás en libertad y que no tengas ni siquiera la posibilidad de ponerte contenta de salir de libertad. Entonces, como hablamos de pocas posibilidades. Ya a tu pregunta, me parece que es pocas posibilidades. Es cierto lo que... ¿Cuántos años tenés? 25. 25, mira. Y la verdad es que digo eso porque la verdad es que también hay que destacar, ¿no? Todo lo que realizaron, todo el pensamiento que tenés, lo que estás explayando acá, es otra mirada, ¿no? Otra mirada que uno a veces no tiene. Y es verdad eso, si muchos, o muchas en este caso, nunca estuvieron insertadas, ¿no? En la Claro. sociedad. Entonces hay un vacío con el que se encuentran que es complicado. Bueno, y ya que hablamos de la edad, nosotras nos encontramos con chicas en la cárcel de 20 años, por ejemplo, o de nuestra misma edad. Entonces nosotras decíamos, nosotras en el contexto, si hubiéramos nacido en el contexto en el que ellas nacieron, probablemente también podríamos estar acá. En algunas conversaciones más fuera de las entrevistas que teníamos con ellas, una vez me acuerdo que salió un comentario que una de las chicas dijo, ay, dale, si ellas son igual que nosotras, y nosotras, y sí. Claro, como entender Sí. eso también, o sea, que estamos hablando de personas que están presas y nada más, o sea, digo, como intentar sacar todo el estigma que tiene también la cárcel y las personas que están presas y también las personas que salen después de libertad, porque uno dice, bueno, capaz puedes conseguir un trabajo. Seámonos sinceras, o sea, muchas veces
las personas no contratan a una persona que ha estado presa. Entonces no es solamente la condena que cumplen porque, bueno, vas 5 años, vas a estar en la cárcel y después salís y puedes hacer otra cosa. Porque es una condena que te queda para toda la vida. Porque después vos seguís siendo una persona que estuvo presa. No es que, bueno, cumplí mi condena, tantos años, salgo y soy una persona como era antes. No es real eso. Entonces, nada, no sé, por ahí está bueno charlar esto, tener este espacio, más que nada como para abrir interrogantes así a las personas que nos están viendo y repensar las realidades carcelarias y repensar todos los prejuicios por ahí que uno tiene de las personas que están presas, de la cárcel en sí, de todo lo que se genera alrededor de lo que es la cárcel. Y es difícil ir sin prejuicio, ¿no? Porque por ahí la gente que en casa que nos está mirando dice... cómo están ayudando o cómo están visibilizando a personas que deberían no visibilizarse porque mataron a su esposo, mataron a sus hijos, porque estuvieron en la droga, porque asaltaron a alguien, porque... ¿Cómo hacen ustedes, no? Para decir, bueno, me salgo de todo eso y estoy viendo a personas que necesitan ayuda. Sí. Porque es difícil salirse de eso, ¿no? Cuando, digo... Hay noticias, hay hechos que vos decís, la verdad es que no podría estar enfrente de una persona que mató a su hijo, por ejemplo, a su hija. Nosotras, hay ¿qué como una frase... Son preguntas por ahí del televidente, siempre... Sí, bueno, una frase que por hagan. ahí usamos o repetimos es, vamos a la cárcel porque no creemos en la cárcel. Porque consideramos que la sociedad todavía, de hace siglos, se debe un debate importantísimo que no tiene que ver con la edad de la imputabilidad ni toda esa cuestión, sino, que lo dijo Martina recién, la cárcel resocializa, la Constitución lo dice, la cárcel será para la rehabilitación y no el castigo de las personas presas, y eso es una tremenda falacia y mentira que lo sabemos, porque las mismas condiciones de habitabilidad de la cárcel ya son un castigo, no solo tu privación de libertad, hay una enorme cantidad de derechos privados dentro de la cárcel. Entonces, ¿por qué vamos a la cárcel? Porque no creemos en la cárcel, porque es una institución cerrada, ¿no? Por definición, como lo puede ser una institución de salud mental también, y es la manera también de hacer como estas micro revoluciones cotidianas, decir, entremos a la cárcel. Digo, porque es una manera de romper esa lógica de institución cerrada y total. Pero ¿cómo haces vos? Y esto que vos decís, sí, ¿qué hizo? El delito, digamos. Primero, Sí. nuestro marco, digamos, por decir de alguna manera, de acción y movernos es que la causa, como se dice, o el delito cometido, no viene a colación. Si alguien te lo quiere contar, te lo cuenta. Si Sí. se comparte, se comparte. Por supuesto que en los años que llevamos hay vínculos de afecto y de cariño fuertísimos. O sea, que es un trabajo chiquito. Donde aparece el elemento del delito o no, a cada cual eso le puede impactar de manera diferente. Nos ha pasado con gente del grupo y del equipo que también ha ido mutando, pero también hay un paraguas más abarcativo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, si querés, de alguna manera, ¿no? Porque como se dijo varias veces, son personas que cometieron delitos y también, como dijeron las chicas, me pasa como a ellas, porque también hay señoras de 46, 47 años, de que vos sos yo soy vos, digamos. No creemos en la meritocracia y todas sabemos, y vos estoy seguro que también lo compartís, que hay un proceso de selectividad penal. No están presas todas las personas que cometieron delitos, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, quien tiene poder, quien tiene contactos, quien tiene dinero, quien tiene otro tipo de recursos, comete delitos, los famosos delincuentes de cuello blanco, guante blanco, y no están presos. Entonces, además de no creer en la cárcel, es porque la cárcel es un blef, es una mentira, es una pantomima, es una puesta en escena la cárcel también. No resocializa. No están presas todas las personas que cometieron delitos. Entonces, este proceso de selectividad es tan alevoso, ¿sí? Sí, que hace que produce uno una también... marginalidad constantemente. O sea, eso que dice la Fabi. Hay muchas personas que cometen delitos y no van presas y sin embargo capaz son esas mismas personas las que te vienen a decir que cómo haces para entrar en la cárcel, si esas personas mataron, hicieron tal o cual cosa, y capaz ellos también lo hicieron, nada más que no están presos. Esa es la diferencia. Sí, a nosotros no nos importa el delito de ellas, nosotras íbamos simplemente a escucharlas y queríamos que sientan que nos importa lo que ellas sienten, nos importa qué significan sus tatuajes. También encontramos un montón de similitudes entre lo que sienten ellas cuando se tatúan y lo que sentimos nosotras cuando nos tatuábamos. Entonces, ahí estaba como el valor de nuestro trabajo, tratando siempre de querer alejarnos un poco de estas visiones de ¿no? Y del investigador como, bueno, yo te observo desde una óptica objetiva, decir, claro. sino nosotras ahí también poniendo en juego como
todas nuestras subjetividades, todas nuestras emociones. Por eso también elegimos hacer la tesis de A2, porque bueno, de repente hacer un trabajo de campo en una institución penitenciaria con todas sus jerarquías, sus burocracias, fue como fundamental hacerlo así como entre las tres en realidad. Pero ellas siempre fueron divinas, o sea, como que hasta nos agradecían por abrir un espacio de diálogo, y como gracias por escucharme, y nos contaban cosas súper fuertes, y yo les decía, gracias a vos por contarme esto, que quizás una amiga o un familiar no te cuenta sus heridas como tan profundas, ¿entendés? Y ellas aprovechaban ese espacio también para eso. Y también esto que dice Paula de ir a escucharlas y darle valor a sus palabras, que no es darle nosotros valor a su palabra, sino de entenderlas también a ellas como sujetas activas, digamos, porque muchas veces también, y acá me atrevo a decir que tiene que ver también con el hecho de ser mujer, y el hecho de que son personas que siempre han estado marginadas y demás, y en un contexto carcelario, por ahí ellas, hasta mismo en los talleres, no se atreven a hablar porque piensan que su palabra no tiene valor. Entonces es como, no, que voy a hablar yo si no sé nada, mejor habla vos, que hable ella, yo no sé nada, yo no sé qué. Entonces es como que hay una cuestión ahí de decir, bueno, a ver, que no solo que se visibilice lo que ellas piensan, sino de que ellas mismas también puedan ser portavoces de su historia. Porque si no, siempre aparece la historia contada por un otro. Entonces también eso fue algo que quisimos meter en la investigación, de poner citas de sus enunciados, de siempre decir, esto es lo que significa para ellas. Si bien nosotras lógicamente hemos hecho una interpretación en las conclusiones y demás, mechándolo con la teoría, tiene que ver mucho lo que para ellas implicó el proceso de tatuarse, lo que para ellas significan los tatuajes, o sea, todo muy desde la mirada de ellas. Por todo esto, por el sentido que tiene que una hable por sí misma, de visibilizar algo que no se visibiliza. No, y me imagino también que hay algo que se llama recuerdo, ¿no? Y cuando a veces pasa el tiempo y estás encerrado, uno quiere e intenta que ciertos recuerdos, ciertas personas nunca se vayan, ¿no? Ajá, o la que te dan fuerza, o la que te dan... Entonces me imagino también que los tatuajes cumplen un rol fundamental en esos lugares. Bueno, La memoria. allí nos encontramos con los tatuajes que ellas hacían adentro de la cárcel. Eso es como algo que emergió, que no teníamos como supuesto previo, no fuimos a buscar ese tipo de dato, digamos, en nuestra investigación. Pero un día fuimos y se acababan de tatuar, se tatuaban con una aguja cualquiera y con tinta de lapicera, por ejemplo. ¿Sabes qué fuimos? Se acaban de tatuar con lapicera y una aguja. Y ahí fue como, claro, por ahí el valor comunicativo o la necesidad de expresarse, de dejar una marca en la piel, es más importante que después de cómo se ve, a pesar de no tener los instrumentos ni las herramientas específicas para tatuar, ellas siguen decidiendo hacerse esa marca porque mi cuerpo es un lugar también para expresar y para acordarme de alguien. Qué bien lo que dijiste, mi cuerpo es un lugar para expresar, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Y la verdad es que van a estar invitadas nuevamente en mi lugar porque me encantan estos temas, me encantan y me encanta también poder visibilizarlos y dar otra mirada también, ¿no? Así que vamos a hacer próximamente, antes que se me vayan de viaje ustedes, mirá, por favor. Me quiero ir con el informe, ¿sí? Pasarlo una vez más, me quiero ir con el informe especial porque, bueno, hay otra mirada. Hasta mañana. Chao. Yo me tatúo porque yo siento cada cosa que me tatúo. Significa el diablo, que estaba muy enojada porque me mataron a mi primer hermano. Son más significados de enojo, de dolor. Los tatuajes significan todo. Significan la muerte de mis hermanos, enojos míos. Tengo iniciales del padre de mi hijo cuando me enamoré. Tengo todo el tatuaje, todos los nombres de mis hijos tatuados. Tania, Sebastián, Nico, todos. Todo lo
porque todo lo que tengo representa algo de mi familia, de mi madre, de todo.